Señor, te damos las gracias, Padre. Gracias por este día, Señor. Gracias por la bendición de poder venir a ti, Señor, de escuchar tu voz, Señor. Gracias porque tú quieres, Señor, formarte en nosotros, Señor. Quieres corregir nuestros caminos, Señor. Te damos las gracias porque tú no te cansas, Señor, sino que tú insistes con nosotros, Señor. Te damos las gracias, Señor, por tu longanimidad, Señor, por tu poder, Señor, por tu fidelidad, Señor. Rogamos que hoy seas tú ayudándome, Señor, que tú puedas hablar tu palabra, Señor, que tú me guardes de todo lo mío, Señor, que tú puedas obrar lo tuyo, Señor. Te damos las gracias, gracias por cada hermano que oye, Señor. Aún por los invitados te rogamos, Señor, que tú también puedas convencerlos, Señor, de pecado, de justicia, de juicio, Señor. Que tu luz los alumbre, Señor. Te lo pedimos, Señor Jesús. Gracias por tu fidelidad, Señor. Amén. Amén, hermanos. Bueno, pues con la ayuda del Señor hoy vamos a estar estudiando un tema que prácticamente es como algo personal que el Señor me ha puesto ya hace bastante tiempo y he compartido con los hermanos algunas cosas. Entonces, hermanos, vamos a continuar viendo más lo que la palabra tiene que mostrarnos a nosotros, hermanos. El Señor, ahorita cantábamos que el Señor debía examinarnos y mostrarnos nuestros caminos. Y poder así nosotros encaminarnos en los caminos correctos del Señor, ¿no? Porque a veces nosotros tenemos cosas que no vemos, pero solo la palabra de Dios puede destaparnos. Solo la palabra de Dios puede mostrarnos verdaderamente cómo estamos viviendo. Algo que es confrontante para este tiempo o en la época en la que vivimos nosotros es a veces la falta de poder dentro de la iglesia, la falta de poder del cristianismo, la falta de impacto que tiene la iglesia cristiana en la sociedad. Y todo eso, ¿por qué, hermanos? Porque muchas veces nosotros no hemos puesto cuidado a cosas pequeñas que aún permitimos. Y que esas cositas pequeñas que permitimos hacen que nosotros seamos más parecidos al mundo, más parecidos a la sociedad. Entonces la gente quiere buscar algo diferente en los cristianos, pero no lo encuentra. Encuentra lo mismo que se ve afuera. Temor, incertidumbre, incredulidad, duda. Y eso es lo mismo que las personas encuentran muchas veces en los cristianos. Nosotros debemos examinar por la palabra del Señor en qué estamos mal. Esta semana un hermano que nos encontramos y estábamos ahí hablando, y el hermano tiene un carrito. Y el hermano me decía, no, mire, el carrito está re bien por fuera. Me decía, hermano, pero lo pusimos sobre una base para levantarlo y mirar cómo estaba el carro por debajo. Me dice, hermano, y tenía una cosita dañada y eso estaba dañando el funcionamiento. Y así muchas veces nosotros, hermanos, podemos tener una apariencia de piedad, podemos estar bien aparentemente y aún así, hermano, tener cosas que no están permitiendo que andemos bien. Que el poder de Dios no pueda manifestarse en nuestras vidas. Que nosotros no impactemos la sociedad, hermanos. Algo que recordaba está ahí en Josué 7, no vamos a leer el pasaje, solo voy a citarlo. Y es el pecado de Acán, ¿no? Este hombre que cogió un manto babilónico porque lo codició y unas monedas y unas piezas de oro y las guardó. Y a causa de este pecado los israelitas sufrieron una derrota. Y el Señor, Josué fue al Señor y le preguntó por qué estaba pasando esto. Y el Señor el Señor le habló y le dijo, vaya y pregúntele al pueblo qué fue lo que hicieron mal, llame a las familias y mire y verá el pecado que ellos tienen. Ellos tienen un anatema en medio del campamento. Y así muchas veces nosotros, hermanos. Podemos tener algo que está impidiendo que nosotros crezcamos, que nos desarrollemos en nuestra vida cristiana. Que la gente vea algo diferente en nuestra vida. Tenemos un anatema en nosotros. Y a veces son cosas pequeñas, hermanos. A veces de pronto el anatema, como lo he dicho, no es que aquí alguien esté en adulterio, que esté en borrachera, porque a veces vemos eso como escandaloso, ¿no? Pero podemos estar cobijando cosas pequeñas, ¿no? Otra vez hablábamos de la impiedad, que es prácticamente como un ateísmo
práctico, ¿no? Decimos que creemos en Dios, pero vivimos completamente desentendidos de Él. No consultamos su voluntad, no hacemos las cosas para su gloria. Entonces, hermanos, vamos a ver algo que todos hemos tenido en algún momento, hermanos, y que es un pecado, y que la Biblia lo llama un pecado. Y vamos a examinarlos, hermanos. Y yo pienso que todos en algún momento hemos sufrido de afán, de angustia. Y vamos a ver cómo el Señor nos muestra por su palabra que los gentiles, los paganos, viven angustiados por las cosas materiales, pero que el cristiano no debería vivir así, hermanos. El creyente no debería vivir angustiado por estas cosas, sino que el Señor nos dice que nosotros debemos estar siempre tranquilos confiando en su providencia, confiando en Él. Porque si no lo hacemos, estamos viviendo como los gentiles. Y eso es algo terrible, hermanos. Es algo que pone en duda el carácter de Dios, pone en duda el ser de Dios, pone en duda su bondad, pone en duda su omnipotencia, pone en duda su fidelidad. Por eso el Señor juzga esto como un pecado. Pero adicional a eso, también la palabra nos muestra cosas por las que sí es legítimo que un cristiano esté afanado. Porque también podemos llegar al extremo de decir, bueno, el Señor dice que por nada estemos afanosos. Entonces yo por nada estoy afanoso, tal vez estoy tranquilo, bueno, confío en que Dios me provee, pero vivo mi vida cristiana sin entregarme al Señor. Y hay unos afanes que la Biblia muestra que son legítimos y que todo cristiano debe tenerlos. Entonces, hermanos, vamos a ir primero ahí a Primera de Pedro 5, en el versículo 6 y 7. Entonces los hermanos saben que esta carta, bueno, los cristianos están sufriendo una persecución y Pedro les escribe. Y bueno, y ahorita el hermano hablaba de la sujeción, que son los versículos que le anteceden. Y en el 5:6 dice, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Me llamaba la atención, hermanos, ver cómo Pedro ahí dice que Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Y luego dice que nos humillemos bajo la mano poderosa de Dios para que Él nos exalte cuando fuere tiempo. Y que en consecuencia de esa humillación que nosotros tenemos, vamos a poder descansar confiados en Él. Vamos a poder echar nuestras cargas en Él. Y aquí empieza a ver como un primer examen, hermanos. ¿Cuál es una de las causas de nuestra ansiedad y nuestro afán mundano? Nuestro orgullo. Nos cuesta humillarnos delante de Dios, nos cuesta reconocer que Dios es soberano y que tiene el control de todas las cosas. Y como nos cuesta hacerlo, pues por eso nos cuesta dejar nuestras cargas sobre Él. Nosotros preferimos llevar las cargas nosotros mismos, nos fatigamos, nos cansamos, andamos turbados, andamos como los mundanos. Porque no somos humildes. Nos cuesta reconocer que no tenemos el control de las cosas. Que hay alguien que gobierna por encima de todas las cosas, y es Dios. Entonces vemos como este primer examen de una de las causas de nuestra ansiedad y nuestra angustia, nuestro afán mundano, y es nuestra falta de humildad, nuestra falta de reconocer quién es el que tiene el control, y de creer que aún nosotros somos capaces de hacer algo en nuestras propias fuerzas. Esa palabra que usa ahí Pedro, bueno, o ese versículo, el 5:7, él lo tomó de un salmo, que es el Salmo 55:22. Algunos comentaristas dicen que lo tomó de la versión griega del Antiguo Testamento, que dice, echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará, no dejará para siempre caído al justo. Entonces debemos empezar a creer que debemos empezar nosotros a reconocer que debemos humillarnos, hermanos, que debemos reconocer nuestra incapacidad para tener el control de todas las cosas. Debemos descansar en la poderosa mano de Dios. Si reconocemos nuestro orgullo, nuestra soberbia, vamos a poder depositar esa ansiedad y ese afán
en las cosas del mundo delante del Señor, y el Señor tiene cuidado de nosotros. Y Él ha tenido cuidado de nosotros, hermanos. Porque no es que Él va a tener, sino que yo sé que muchos de ustedes, como yo, han experimentado el cuidado del Señor. Entonces, esa palabra que Pedro usa ahí para ansiedad, en el griego, en el idioma original que se usó para escribir el Nuevo Testamento, es la palabra meridna. Y es una palabra que aparece constantemente en varias partes del Nuevo Testamento. Y es una palabra que tiene una enseñanza muy profunda, hermanos. En diferentes partes se traduce como ansiedad, preocupación, afán, angustia. Pero en la parte en donde más aparece, en donde más es usada esta palabra, es en el Sermón del Monte, hermanos. El sermón dado por el Señor Jesucristo. Y allí el Señor, en el capítulo 6, nos va a hablar del afán de los mundanos, del afán de los gentiles. Y es bien confrontante esa enseñanza para nosotros. Entonces, si quieren, hermanos, vamos al Evangelio de Mateo en el capítulo 6. El Sermón del Monte es como decía un predicador, el sermón más grande predicado por el predicador más grande. Y el Sermón del Monte contiene enseñanzas en cuanto a nuestra vida. O sea, el Señor hace siempre constantemente comparaciones de cómo viven ciertas personas y cómo debe vivir un cristiano. Constantemente a lo largo del capítulo 5, 6 y 7 de Mateo. El Señor Jesús dice que no seamos como los hipócritas. Los cristianos deben ser diferentes a los hipócritas. Que no seamos como los publicanos, porque los publicanos hacen ciertas cosas, pero los cristianos deben vivir de cierta manera. Y así el Sermón del Monte se vuelve un mensaje revolucionario. Y hasta pienso que es revolucionario para nuestro cristianismo tan tibio de hoy en día. John Stott tiene un libro acerca del Sermón del Monte y lo llama Contracultura Cristiana. Y él dice, porque esa es la forma de cómo deben vivir los cristianos, en contra de toda cultura, deben ser distintos a la sociedad. Y eso fue las palabras del Señor Jesús y es el deseo que Él quiere en nuestras vidas, que nosotros seamos diferentes de las personas del mundo. No solo porque venimos a una reunión de domingo, cantamos, sino en nuestra vida, porque el Señor en el Sermón del Monte trata asuntos muy pequeños. Trata cosas que aún a veces nosotros no nos percatamos en nuestra vida que están ahí. El Señor Jesús revolucionó con sus palabras de amar a nuestros enemigos. Los paganos vivían amando a sus amigos, pero el Señor dice que si nosotros hiciéramos eso, pues seríamos como ellos. Pero nosotros que hemos recibido el amor de Dios, estamos llamados a vivir de una forma diferente. Jesús nos amó aun cuando éramos sus enemigos. Y Él quiere ahora que ese mismo amor lo expresemos nosotros hacia las personas del mundo, hacia nuestros enemigos, hacia los que nos persiguen. Y así sucesivamente el Señor va diciendo, mire, los fariseos se creen justos y ustedes deben tener una justicia mucho mayor que ella, que la que ellos practican. La justicia de ustedes debe ser superior. Entonces este mensaje se vuelve un mensaje revolucionario para nosotros, confrontante, porque si nosotros miramos, leemos lo que Jesús predicó allí en la montaña, que no fue para todos los hombres, sino que dice ahí en el versículo 1 que llevando a sus discípulos aparte les empezó a enseñar. Una enseñanza que es para sus discípulos, hermano, porque es lo que el Señor espera que nosotros vivamos, que nosotros hagamos. Entonces es bien confrontante estas palabras del Señor Jesús. Y vamos al versículo 25 para tratar el tema del afán y la ansiedad. Del capítulo 6, hermanos. Desde el versículo 25 hasta el versículo 34. Voy a leerlo y vamos a ir meditando de ahí conforme el Señor nos vaya llevando, hermanos. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo,
que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen. No trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo, que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Hermanos, en esta porción que acabamos de leer, si ustedes se dan cuenta, la palabra afán o afanes aparece 6 veces. Entonces vemos cómo el Señor nos está llevando a que nosotros veamos cómo los gentiles, porque ahí en el versículo dice, mire, los gentiles buscan todas estas cosas. Y están afanados por eso, pero los cristianos parece que estuvieran viviendo de la misma forma. Y es importante comprender estas palabras que el Señor Jesús empieza a dar ahí desde el versículo 25, hermanos, a la luz del contexto de lo que Él venía diciendo anteriormente. Porque si nos damos cuenta ahí, el versículo 25 inicia por un por tanto os digo. O sea, quiere decir que el Señor Jesús estaba diciendo algo, y esto que Él está dando aquí acerca de las aves, del afán, de la ansiedad, de todas estas cosas, es como si Él estuviera aterrizando su mensaje de lo que le estaba diciendo anteriormente. John Stott dice lo siguiente, que Jesús, antes de invitarnos a la acción, nos llama a la reflexión. Y la reflexión a la que el Señor quiere hacer en nosotros inicia desde el versículo 19. Entonces, si quieren, vamos a leerlo y vamos a ver qué es eso que el Señor nos llama a la reflexión y luego a la acción. Dice desde el 19 de Mateo 6, no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen y donde ladrones no minan ni hurtan. Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. La lámpara del cuerpo es el ojo, así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que si la luz que hay en ti, que en ti hay es tinieblas, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? Ninguno puede servir a 2 señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Y ahí sí llega el por tanto os digo. Entonces es importante ver que el Señor Jesús primero nos llama a reflexionar en cuanto a los tesoros. ¿Cuáles son los tesoros duraderos? Los tesoros que van a durar, los tesoros que se hacen en el cielo. También nos llama a reflexionar en cuanto a nuestro ojo, que si nuestro ojo está en luz, pues todo nuestro cuerpo va a estar en luz. O sea que si nuestro ojo está viendo bien, nuestra vista está puesta en las cosas eternas, pues nuestro cuerpo se va a dirigir hacia allá. Y también nos dice que no podemos servir a 2 señores, porque o amaremos al uno y aborreceremos al otro o viceversa. Entonces, ¿qué nos llama el Señor? Que reflexionemos en cuanto a dónde nosotros estamos poniendo nuestros tesoros, dónde hemos escogido nosotros hacer nuestra vida. Estamos afanados únicamente por el sustento de esta tierra, estamos afanados únicamente por crear tesoros en esta tierra, tesoros pasajeros. Nuestros ojos están centrados únicamente en las vanidades de este mundo. Hemos elegido únicamente el tener dinero como nuestro Señor.
pareciera que es cierto que muchos cristianos viven esclavos de sus trabajos, esclavos del dinero, esclavos de tener más, esclavos de querer más. Y ahí mismo el Señor ahora sí nos invita a la acción. ¿Y cuál es la acción que debe tener el cristiano? No afanarse. ¿Por qué no debemos afanarnos? Vamos a continuar ahí en el versículo 25. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Entonces el Señor Jesús empieza a mostrarnos algo. Y también lo dice John Stott. Acá nombra la Trinidad de afanes del mundo. ¿Qué comeremos? ¿Qué beberemos? ¿Y qué vestiremos? Qué terrible es ver que esos afanes es porque nosotros tenemos nuestra vista puesta en las cosas de acá. Estamos preocupados por qué vamos a comer, por qué vamos a vestir, qué beberemos. Y el Señor no está de una u otra manera diciéndonos, no trabajen, no hagan nada. No, porque eso no es lo que el Señor quiere enseñarnos. Lo que el Señor quiere enseñar es que debemos tener una confianza en Dios. Que no debemos estar preocupados por esas cosas, sino por otras cosas importantes, porque como vamos a ver más abajo, el Señor dice que Él ya sabe que todas esas cosas las necesitamos. Entonces el afán desmedido de nosotros es preocuparnos primeramente por las cosas terrenales y dejamos a un lado las cosas espirituales. Y eso es lo que el Señor quiere, como que sus discípulos reflexionen y que tomen una acción, de no afanarse en cuanto a las cosas temporales porque Dios las va a proveer. Ahí en el 26 nos muestra una ilustración el Señor Jesús. Mirad las aves de los cielos. No siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? El Señor nos dice, mire la creación. Y aquí hay algo que Martín Lutero decía, las aves son mejor teólogas que cualquiera de nosotros. Ellas confían en Dios y pareciera que cuando ellas cantan están diciendo, alabado el Dios que ha provisto. Pero nosotros los cristianos tal vez no vivimos de esa forma. Nosotros vivimos quejándonos, diciendo, ay, hoy no tengo. ¿Será que Dios sí va a poder conmigo? ¿Será que Dios sí me va a sustentar? Y el Señor dice, ¿no valen vosotros mucho más que ellas? El Señor nos está llamando a que nosotros tengamos confianza, que si Dios sostiene a su creación, ¿cuánto no hará más por nosotros los que hemos sido hechos sus hijos? ¿Y por qué estamos afanados y turbados en esto? Aprendamos de las aves, aprendamos de la creación, cómo la creación confía en el Dios que los hizo. Cuánto más nosotros debemos confiar en el Dios que nos hizo, pero que además nos redimió. Y estamos afanados. En el 27. ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? La versión de las Américas dice, ¿y quién de vosotros, por ansioso que esté, puede añadir una hora al curso de su vida? Hermanos, nuestra angustia, nuestra ansiedad, nuestro afán es también un afán inútil. Porque no podemos hacer, si fuera en la versión de Reina y Valera, hacernos un poquito más grandes ahorita, hermanos, por más que nos afanemos. Pero tampoco vamos a poder añadirle un curso más o una hora más a nuestra vida de lo que ya Dios ha determinado. Por más que nos afanemos. Por eso el afán es un afán, este afán que el Señor condena aquí es algo inútil. Y es algo que es un pecado, hermanos, que desfigura el carácter de Dios. 28. Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, como crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe?
Nuevamente el Señor nos muestra la creación. Se mire todas esas flores bonitas, preciosas que hay. Vemos sus colores, sus olores, sentimos sus olores. Hermanos, pero aún así nosotros desconfiamos que Dios es capaz de sustentar y proveer nuestro vestido, lo que Él sabe que necesitamos. Hermanos, y lo terrible es que a veces muchos cristianos viven únicamente para vestirse. Viven únicamente pensando en qué marca de ropa me voy a poner, qué cosa, y su mente gira solo en eso y están afanados por eso. Están turbados y ansiosos en esas vanidades. El Señor Jesús les dice, mire, ni Salomón, que tal vez tenía mucho más que cualquiera de nosotros, estaba preocupado por eso. Ni él así con toda su gloria logró vestirse como una matica de estas que hoy está y mañana es echada al horno. Pero ahí él dice algo adicional. ¿No hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? Qué confrontantes estas palabras del Señor Jesús. Llamándonos hombres de poca fe. Porque tenemos una fe débil, una fe que no confía en Dios. Y esa palabra poca fe se repite varias veces en el Evangelio de Mateo y siempre iba acompañada de algún momento de incredulidad de sus apóstoles. Recordemos que el apóstol Pedro, cuando el Señor Jesús iba en el barco, él iba caminando sobre las aguas, él le dijo, Señor, llámame y que yo vaya a ti. Y Pedro fue caminando, pero quitó sus ojos del Señor y se hundió. El Señor lo sacó y le dijo, hombre de poca fe. También en Mateo 8, el Señor Jesús va con sus discípulos a cruzar el lago en la barca y se levanta una tormenta y el Señor Jesús iba dormido. Y todos los discípulos se asustaron. Señor, ¿no te da cuidado que perecemos? Y el Señor Jesús se levanta, reprende el viento, reprende las olas y les dice, hombres de poca fe, ¿por qué dudan? ¿Por qué dudamos nosotros, hermanos? Eso es algo confrontante para nosotros. Hermanos, Jesús ha prometido estar con nosotros todos los días de nuestra vida. Pero nosotros estamos así como los discípulos en la barca. Se levanta la tormenta, se levantan los problemas, vienen las aflicciones, vienen las necesidades y estamos preocupados, afanados, turbados. Y aún buscando nuestras propias fuerzas, ¿qué hacer para proveernos? Y no vamos al Señor. Somos hombres de poca fe. Qué triste, ¿no? Que muchas veces el Señor tenga que decirnos así. Mire, todo lo que he hecho con ustedes, los he salvado. Los he hecho hijos míos. Y ustedes aún dudan de que yo soy capaz de sostenerlos, de que yo soy capaz de darles el sustento físico. ¿Estamos viviendo como los discípulos, hombres de poca fe? Algo adicional, ellos habían visto en los evangelios cómo el Señor había multiplicado los panes primero para saciar a una multitud. Y luego otra vez había una multitud que no tenía comida ni tenía el Señor dice que Él tuvo cuidado de ellos porque ellos no habían pasado un tiempo sin alimentarse y los discípulos otra vez estaban afanados buscando qué hacer. Y el Señor nuevamente les proveyó, les multiplicó y les dijo, ¿ustedes no habían visto las cestas llenas? Hermanos, ¿cuántos de nosotros hemos visto la cesta llena? Como el Señor ha sacado del lugar donde no sabíamos, nos ha dado y aún así seguimos dudando. Nuestro afán está puesto en las cosas que van a ocurrir después. Estamos pensando en nuestra vida de aquí a 10 años en cuanto a lo físico y estamos afanados y estamos perdiendo de vista la gloria de Dios. ¿Somos hombres de poca fe? Qué confrontante texto. 31. No os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos? ¿Qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas. Pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas.
Los discípulos del Señor Jesús no deben vivir afanados por el sustento físico, no en el sentido de que no trabajemos, debemos trabajar porque el Señor nos lo provee, pero no confiando en nuestras capacidades, sino en que Dios es nuestro sustentador. Pero él ahí dice algo adicional, él dice, no se afanen por esto, que comeremos, que beberemos o que vestiremos. ¿Por qué? Porque los gentiles buscan todas estas cosas. Pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Vemos por qué allá John Stott le decía la Trinidad de los afanes del mundo. Los gentiles están afanados, buscando todas las cosas materiales. Ellos quieren tener, ellos quieren ser, ellos quieren hacer muchas cosas en esta tierra. Algunos tienen un carro y quieren un carro mejor. Tienen un celular y quieren el último que salió. Hermanos, los gentiles, pero los cristianos no deberíamos vivir así. Si ven la diferencia que el Señor viene haciendo constantemente en el Sermón del Monte, esos viven de esa manera, pero ustedes no deben hacerlo. Mire, los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que ustedes las necesitan. No desconfíen de Dios. Algún hermano decía, aquí vemos paganismo práctico. Recordamos que cuando veíamos de la impiedad era como un ateísmo práctico, y aquí es como un paganismo, y eso es lo que la sociedad ve de nosotros, hermanos. Ve a la gente afanada, turbada, porque están buscando qué comer, qué tener, cambiar sus cosas, lujos materiales, y llegan a la iglesia y ¿qué ven en los cristianos? Lo mismo que ven ahí afuera. Personas afanadas, personas turbadas, buscando tener, buscando hacer, sin confiar en Dios. Qué triste es verlo, ¿no? Recordaba una frase de W. Tozer que dice, nunca convenceremos a un mundo asustado que hay paz en la cruz si continuamos manifestando los mismos miedos que quienes no profesan el cristianismo. Estamos viviendo de una forma pagana cuando no confiamos en Dios. Hermanos, ¿cuántos de nosotros, a raíz de la circunstancia que hemos pasado, de la pandemia del COVID, ahora el paro que ha habido en el país, y hemos visto cómo el Señor de una u otra manera nos ha sustentado? Ha provisto, ha llenado nuestra alacena, aún nos ha sustentado espiritualmente, nos ha permitido reunirnos. Hermanos, pero muchas veces en nuestras conversaciones se acerca un incrédulo y decimos, qué terrible la situación del país, se va a acabar el azúcar. No van a llegar el mercado, los camiones trancados, todas estas cosas. Qué triste que nosotros como cristianos estamos manifestando estos mismos temores. Estamos viviendo de una forma pagana. Estamos viviendo como los gentiles. Y estamos afanados, buscando, pero no estamos procurando poner nuestra vista en las cosas eternas. Qué terrible, ¿no? Como somos nosotros, llenos de afán, llenos de ansiedad. Ahí el 33 dice el Señor, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. El cristiano no debe vivir como el gentil buscando las cosas del mundo, sino buscando el reino de Dios. Porque él confía que Dios tiene cuidado de él. 34. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal. Entonces, hermanos, nosotros podemos ir viendo cómo este texto de Mateo nos muestra cómo no debe vivir un cristiano. Un cristiano no debe vivir afanado por las cosas materiales, sino que debe tener sus ojos puestos en las cosas celestiales. Debe estar afanado, procurando buscar el reino de Dios y su justicia, confiando que todas las demás cosas Dios las va a ir añadiendo. Dice William MacDonald, la ansiedad es pecado porque niega el amor, la sabiduría y el poder de Dios. Niega el amor de Dios al implicar que Él no se cuida de nosotros. Niega su sabiduría al implicar que no sabe lo que está haciendo. Y niega su poder al implicar que Él no es capaz de proveer a nuestras necesidades.
si vemos como el afán, esa angustia, trae como una imagen errada del carácter de Dios o de lo que Dios ha dicho de sí mismo en la Escritura. Y así viven los paganos, y así viven muchos cristianos, así muchas veces estamos nosotros. Hay algo adicional que muestra el Evangelio de Mateo, los evangelios acerca del afán, y es que el afán tiene su raíz en la avaricia. Vamos a Marcos, leámoslo en Marcos, que en Marcos me parece que agrega una palabra que no agrega Lucas ni Mateo. Marcos 4, vamos a leer versículo 18 y 19. Pero vamos a ver el contexto. El contexto es la parábola del sembrador. El hermano Alberto hace unos días estuvo compartiendo aquí acerca de la parábola del sembrador. Hermanos, si vemos que el Señor le habla a sus discípulos por medio de parábolas y les cuenta la parábola de un hombre que arrojó la semilla y que la semilla, una parte cayó en el camino, otra parte cayó sobre las piedras, otra parte cayó en los espinos y otra parte cayó en buena tierra. Y luego el Señor les explica a los discípulos qué significaba esta parábola, qué era lo que quería decir esta parábola. Y Él les dice, los que cayeron junto al camino, pues son los que se les da la palabra, pero que llegan las aves y la llevan. Es como el diablo quitando lo que el Señor estaba sembrando en ellos. Dice, los que caen en piedras son los que crecen rápido, pero a causa del sol, como no tienen raíz profunda, se queman y se echó a perder la semilla. Y la tercera es los que caen entre los espinos. Y mire lo que dice ahí en el versículo 18. Estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Entonces veamos algo, el Señor dice, estos son cristianos, cayó de allí la semilla en buena tierra, cayó en tierra pero habían espinos y empezó a producir fruto, y así vemos muchas veces nosotros, hermanos cristianos que llegan, se reúnen, están con gozo en medio de las reuniones, que uno ve que hay un cambio en sus vidas, pero que de un momento a otro no los volvemos a ver, o que de un momento a otro su vida espiritual empieza a mermar. ¿Y todo por qué? ¿Qué dice ahí? Los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas. Hermanos, reciben la palabra con gozo, pero luego están envidiando el carro que tiene el compañero pagano. Y por querer tener el mismo carro, se buscan un trabajo que los esclaviza y ahogan la palabra del Señor. ¿Por qué? Por el afán, por la codicia de las cosas terrenales. Así no debe vivir un cristiano, hermanos. ¿Cuántos han habido en medio de nosotros que hemos visto que ha pasado esto, hermanos? En su afán por tener mejores cosas, han sacrificado sus vidas espirituales. Han sacrificado sus familias. Porque tienen codicia en sus corazones. Y ese es el afán. Esa es una de las raíces de su afán. La codicia. Quieren más, quieren tener más cosas, las mejores. Quiero el último celular, quiero esto, quiero lo otro, quiero viajar. Y todo esto ahoga la palabra del Señor. ¿Y qué ven las personas del mundo? Lo mismo que ellos hacen. Vemos cómo también, el afán tiene su raíz en la codicia. Codiciamos cosas temporales. Entonces, hermanos, nosotros pecamos cuando nos afanamos porque desconfiamos de la providencia de Dios. Esto es un pecado, como lo habíamos leído, ¿no? Porque desdibuja el carácter de Dios. Dice, Dios, tú no tienes el suficiente amor para sustentarme, tú no tienes la sabiduría para hacerlo. Hermanos, y algo que es terrible es ver cómo nosotros fabricamos ídolos en nuestra mente.
Al yo no creer que Dios es poderoso para sustentarme, al yo no creer que Dios es amoroso para proveerme las cosas y bondadosos para hacerlas, hermanos, es un ídolo que he creado en mi mente. Tal vez estoy diciendo, estoy alabando a Dios, pero no estoy alabando al Dios verdadero, no estoy alabando al Dios de la Biblia. Estoy alabando un ídolo, alguien que no tiene cuidado de mí. Pareciera que muchos de nosotros practicáramos una especie de deísmo. Pensamos que Dios nos creó, nos hizo cristianos y nos dejó ahí a la deriva. No creemos que Dios es personal y que se ocupa de cada uno de nosotros. Por eso el afán es un pecado, la ansiedad, estar así buscando estas cosas, nos llevan a desconfiar de nuestro Dios. Impiden nuestra comunión con Dios, hermano. Si ven cómo estas cosas pequeñas que a veces nosotros no nos percatamos están causando problemas en nuestra vida espiritual, porque hay tanta falta de crecimiento en medio de nuestro, porque hay tanta falta de poder en nuestro cristianismo hoy día. Porque no vemos el poder de Dios como lo veían, lo hemos leído en la historia de la iglesia, lo vemos en el libro de los Hechos. Hermanos, porque estamos cobijando pequeños mantos babilónicos. Y el afán es uno de esos. El afán y todas sus raíces, la codicia y las demás cosas, la envidia, porque también muchas veces uno quiere las cosas que quiere el otro. Estamos siendo envidiosos, codiciando, hermanos. Desdibujamos la imagen de Dios y esto no es lo que Dios quiere para el creyente. Por eso mirábamos el Sermón del Monte como el Señor Jesús dice, así viven los gentiles, así viven los paganos, así viven los fariseos, pero ustedes deben vivir de una forma diferente. Hermanos, nuestro llamado es a ser como Cristo. Cristo estaba completamente confiado en las palabras de su Padre. Nosotros debemos vivir de esta misma forma, hermanos. Entonces ahora miremos cuáles son aquellos afanes legítimos o cosas por las que nosotros sí debemos preocuparnos. Y vamos a darnos cuenta ahí, o vamos a poder examinar nuestra vida cristiana y darnos cuenta si somos como los paganos, hermanos. Y creo que muchos de nosotros vamos a decir, sí estoy siendo como un pagano. Porque todo lo que él dijo, lo que se ha dicho anteriormente, yo lo estaba buscando. Estaba buscando la comida, el vestido, me estaba afanando por un carro, me estaba afanando por viajar. Quiero estudiar más, quiero hacer tal cosa. Hermanos, pero no estamos buscando el reino de Dios y su justicia. Entonces miremos cuáles son algunos afanes legítimos. Hace 8 días Alberto predicaba de Pablo, cómo usó su libertad el apóstol Pablo para llevar el evangelio a los que estaban perdidos. Y como él decía, me hago judío a los judíos, me hago gentil a los gentiles. Y veamos cómo el amor de Pablo por los no creyentes lo motivaba a entregar su libertad para que el evangelio de Dios corriera. Hermanos, este es un afán que debe estar en nosotros. Mi pregunta es, ¿este es el afán que nosotros tenemos? En las mañanas cuando nos despertamos decimos, Señor, hoy debo predicarle el evangelio a alguien que se va a perder si no escucha tu palabra. O de una vez nos paramos y como los gentiles, vamos a nuestro trabajo. Sin ni siquiera estar preocupados por las personas que no escuchan la palabra de Dios. De verdad, hace 8 días el hermano compartía eso y es algo que nosotros debemos reflexionar. Estamos usando nuestra libertad para este asunto que Dios nos ha encargado, que es la predicación de su palabra. El mandato de ir y hacer discípulos y compartirles todas las cosas. ¿Es ese afán está en nuestras vidas? ¿O no? Y ese es un afán legítimo, hermanos. ¿Lo tenemos nosotros en nuestro corazón? ¿O somos como los gentiles? Solo vivimos para comer y para vestirnos. Otro afán legítimo. Muchos de nosotros, somos padres y tal vez el afán de nosotros es el futuro de ellos. ¿Qué les vamos a dejar? Que puedan tener una carrera, que puedan viajar o tener lo que yo nunca tuve. Hermanos, y muchos han sacrificado sus hijos por esos afanes paganos.
Qué triste escuchar personas que dicen, no, le voy a comprar una casa a mi hijo y voy a buscarme otro trabajo y voy a hacer esto y voy a hacer lo otro, y entrega a su hijo a una niñera o entrega a su hijo a un jardín y lo abandona allí. Y cuando su hijo crece se vuelve un drogadicto. Y dice, no, es que yo le quería dar lo mejor, y siendo cristianos, hermanos. Y el afán principal no es, yo quiero que mis hijos conozcan del Señor. Ese debería ser nuestro afán. ¿Estamos preocupados por eso? ¿Estamos preocupados porque nuestros hijos están creciendo y nosotros debemos darles la palabra del Señor, instruirlos en el camino para que cuando ellos crezcan no se aparten? Pero ¿estamos preocupados en eso o estamos preocupados solo en qué les vamos a dejar? Hermanos, Dios tiene cuidado de nosotros. Si tenemos que pagar un arriendo, Dios lo va a proveer 100 años si es necesario. Hermanos, pero Él nos va a pedir cuenta por la vida de nuestros hijos. ¿Estamos afanados? ¿Los hemos abandonado por buscar las cosas del mundo? Había algo que me impactó y mientras meditaba en estos pasajes, recordé un testimonio de una hermana que conocí hace, no sé, tal vez 7 años en un pueblito aquí cerca a Bogotá que se llama Tena, creo que se llama, que es por la Gran Vía. Bueno, con la denominación, un grupo de jóvenes salíamos a compartir el evangelio en iglesias pequeñas, iglesias que habían en los pueblitos. Y llegamos a este pueblo, a Atena, y nos hospedó una hermana. Y yo le empecé a preguntar a la hermana por su testimonio. Le dije, hermana, ¿usted hace cuánto es cristiana? Tal cosa y lo otro. Y ya era pues una señora de edad. Y ella me empezó a contar que su papá era creyente. Y ella me dice que su papá ya enfermo para morir, en el lecho de muerte le dijo a ella, hijas, yo nunca les dejé nada. No les pude dejar una casa, no les pude dejar nada, pero les dejé lo que tuve, el evangelio. Hermano, esa hermana me decía, eso es suficiente para mí. Y aún ella pagando arriendo, diciendo, pero fue tan importante que mi papá hiciera eso, hermanos. ¿Es este nuestro deseo o estamos afanados como los gentiles? Que cuando muramos nuestros hijos puedan decir, mi padre me dejó la mayor herencia, mi padre me instruyó en los caminos del Señor. O vamos a ver hijos que tienen cantidad de cosas del mundo y están perdidos. Que tal vez sus padres se esforzaron por darles la mejor universidad, en la cual fueron y se volvieron ateos. Este es un afán que nosotros debemos tener, un afán que es legítimo, que nuestros hijos crezcan en el temor del Señor. Que nuestros hijos vivan para la gloria de Dios. Este es un afán legítimo. ¿Cuál otro afán es legítimo? El apóstol Pablo, ahí en 2 Corintios, en el capítulo 11, bueno, en el versículo 28, él viene hablando ahí de las muchas dificultades que ha tenido en el ministerio. Y en el versículo 18 dice, en el versículo 28 del capítulo 11 de 2 Corintios, dice, y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. Hermano, la palabra preocupación que usa el apóstol Pablo es muy parecida a la palabra afán que se habla en Mateo y que usa Pedro. Y Pablo tenía esa preocupación. ¿Cuál era su preocupación? Que las iglesias crecieran en el conocimiento de Dios. Hace 8 días el hermano enseñaba aquí el pasaje de Gálatas que Pablo dice, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en ustedes. Este es un afán legítimo, hermanos. Nosotros debemos estar preocupados por la iglesia del Señor.
Debemos estar preocupados por el crecimiento individual de cada uno de sus miembros. Debemos estar preocupados por el cuidado los unos con los otros. Pero a veces por nuestros afanes mundanos, se va un hermano, se aparta, cae en algún pecado, hermanos, y nos enteramos por allá al año porque dijimos, uy, este hace un año no viene. Hermanos, pero el apóstol Pablo dice, no, la preocupación por todos los días por la iglesia me agolpa cada día. Todos los días nosotros estamos afanados por ver una iglesia gloriosa, por ver a aquel hermano que es débil en la fe creciendo, dando fruto en el Señor. ¿O solo estamos afanados por nuestro vestido, nuestra comida, nuestras cosas, hermanos? Entonces estos son unos afanes legítimos que la Biblia nos empieza a mostrar, que nosotros podemos ver por el ejemplo de los hombres del Nuevo Testamento que nosotros debemos tener, que los discípulos del Señor se condujeron de esta manera, pero que los gentiles viven buscando ¿qué? La comida, la vestida, la bebida. Hermanos, ¿cómo está nuestra vida? ¿Estamos ansiosos, afanados, pecando contra Dios porque dudamos de su bondad y su poder? ¿O estamos afanados procurando que el reino de Dios avance, que su gloria sea conocida en toda la tierra? ¿Estamos preocupados y afanados porque nuestros hijos están creciendo y aún no son creyentes? ¿Estamos afanados y preocupados porque nuestra familia se está perdiendo? ¿Cómo debe vivir un cristiano, hermanos? ¿Sí ven la diferencia que el Señor nos muestra? Los gentiles viven así, ustedes no. Ustedes deben buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás les va a ser añadido. Descansemos en el Señor, hermanos. Dejemos nuestra incredulidad, desechemos ese pecado de la ansiedad, de desconfiar de Dios, de desconfiar de su poder. Hay un afán o una angustia que también sufrió el mismo Señor Jesús, hermanos. Eso me pareció algo tremendo que escuché de un predicador. Y dice el Señor Jesús en Mateo 26, en Getsemaní, allí cuando Él hace la oración antes de ser entregado, Él dice, Señor, angustiada hasta los huesos está mi alma, estoy angustiado. Y el Señor Jesús sintió angustia, pero miremos cuál era la angustia que sentía el Señor Jesús, hermano. La angustia que tenía el Señor Jesús era porque la ira de Dios iba a ser derramada sobre Él. Hermanos, esto también es un llamado para los que nos visitan. Usted tal vez puede estar ahí diciendo, a mí nada de eso me importa, pero vea, debe poner cuidado, la ira de Dios va a ser derramada sobre usted si usted no se arrepiente. Si usted no viene a Cristo, si usted no busca a la única roca que puede protegerlo. Los que nos han acompañado por años y aún siguen ahí sin acudir a Él. La ira de Dios viene sobre ustedes y se ven tan felices. La Biblia dice que es necesario que los hombres mueran una vez y después el juicio. Qué terrible va a ser un juicio sin un abogado. La ira de Dios cayó sobre Jesucristo para que ninguno de nosotros tengamos que sufrirla. Ahora ustedes, los que nos visitan, los incrédulos, busquen a Cristo. No se rían, búsquenlo, porque la ira de Dios viene sobre él. Ustedes tal vez están angustiados y afanados en las cosas del mundo y no les importa. Deberían estar angustiados y afanados porque aún no son de Dios. Hermanos, para terminar, vamos a Romanos 8:32. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros,
¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Hermanos, aquí hay un gran consuelo, una exhortación también puede ser, hermanos, una reflexión que Pablo nos invita a hacer. Y es, miren a Dios, Dios les dio a su Hijo, no lo escatimó, no escatimó lo más precioso que tenía, lo de más valor. Lo entregó por cada uno de los que hemos recibido el mensaje del Evangelio. Y aún así seguimos andando como los paganos y como los incrédulos, afanados y turbados porque creemos que Él no nos lo va a dar. Hermanos, esto es una ofensa hacia Dios. Dios entregó a su Hijo. Dios lo dio para que nosotros pudiéramos acercarnos a Él. ¿Ustedes creen que ahora Él no va a ser capaz de proveerle lo del mercado? ¿Usted cree que Él no va a ser capaz de sostenerlo los años que Él lo tenga con vida? ¿Usted no cree que Él es capaz de sostener a su familia aún si usted falta? El Señor nos ayude, hermanos, a poder confiar en Él, confiar en su gracia, creer en sus promesas, hermanos. Que podamos despojarnos de ese pecado, del afán y de la incredulidad, de la angustia, que dejemos de vivir como los paganos, que podamos vivir como verdaderos discípulos de Dios, afanados por el reino de los cielos. Amén, hermanos. Vamos a dar gracias y que el Señor nos ayude.